Me llamo Neal y tengo 17 años. Estoy en la prepa y debería estar pensando en ir a la universidad, pero en vez de eso me veo obligado a limpiar el desastre que hicieron mamá y papá. Dicen que son los hijos los que pagan por las acciones de sus padres. ¿Quieres saber lo que me pasó? Entonces suscríbete al canal y te contaré mi historia. Primero lo bueno. Tuve la suerte de nacer en uno de los lugares más bonitos del país. Mi ciudad natal está en el océano, cerca de una hermosa reserva natural. Un arrecife de coral con peces raros. Siempre he estado muy orgulloso de este lugar. Así que en mi tiempo libre incluso trabajé como voluntario para ayudar a limpiar la basura de la playa. Sin embargo, no todos los habitantes de la ciudad trataban sus lugares de origen con el mismo respeto. Desde hacía meses la policía buscaba a un delincuente contrabandista. Por la noche, mientras todo el mundo dormía, buceaba y pescaba peces raros para venderlos a los ricos. Toda esta situación me ponía muy triste. Al fin y al cabo, durante varios años había soñado con ser ictiólogo, estudiar el mundo submarino y ayudar a mi reserva. Los problemas, sin embargo, no terminaron ahí. Francamente, cada día se desvanecía mi confianza en mi capacidad para convertirme en ictiólogo. Tenía que ir a la universidad y todavía no podía sacar una buena nota en biología. Estudiaba todos los días, me esforzaba mucho, pero no recibía nada por encima de la nota media, porque el profesor me odiaba. Cada clase empezaba con el señor Snaith reprendiéndome por mi comportamiento, aunque no hubiera hecho nada malo. Cuando toda la clase entregaba los deberes y obtenía notas, me ponía una mala calificación y me decía que no había entregado mi trabajo. Pero definitivamente lo había entregado. Durante las clases siempre me hacía preguntas muy difíciles que nadie de la clase podía responder. En resumen, el señor Snaith hizo de mi vida un infierno. Intenté quejarme a mis padres, pero no sirvió de nada. Era como si mi padre no me escuchara en absoluto. Se encogía de hombros y decía que me lo estaba inventando y que no quería esforzarme. Al final, incluso eso provocó un escándalo. Llevaba toda la semana estudiando para un examen importante, pero saqué una nota baja. Por supuesto, me sentí muy frustrado, y por la noche, cuando mi padre llegó a casa, decidí quejarme con él. Excepto que papá no parecía estar de humor. Empezó a gritar que yo era un vago y un despistado, y que debería renunciar a mis sueños universitarios y quedarme en casa para ayudarle con la tienda familiar. Trabajar de cajero, y luego tal vez crezca para ser recepcionista. Di un portazo y me fui a la cama. Me dolió mucho escuchar eso de mi familia. Solo quería que me apoyaran, pero mi padre solo lo había empeorado. Por supuesto, no pude dormir. Seguí dando vueltas en la cama, recordando las palabras de mi padre y preocupándome por el futuro. Si no pudiera vencer al señor Snaith, podría olvidarme realmente de mi carrera. Así pasó una hora, otra hora. Al final me di cuenta de que no había forma de dormir, así que decidí hacer lo único que me calmaba. Me escapé de la casa, tomé el coche de mi padre y me fui a la playa. No había mucha basura que recoger, pero era una noche cálida, así que disfruté viendo las olas. De repente, oye, parece que hay alguien en el agua. Primero vi un tubo de buceo, una máscara de buceo. Entonces el hombre mismo salió a la orilla del agua y en su mano tenía una bolsa con un pez de color rojo. Lo reconocí enseguida. Era esa especie rara y en peligro de extinción. Oh, creo que me he encontrado con el contrabandista. Era como si me quedara clavado en el sitio del susto. Pero entonces, cuando vi al desconocido mirándome, me fui corriendo. En casa me di cuenta de que no sabía qué hacer ahora. Podría haber acudido a la policía, pero debido a la oscuridad y a la máscara, no pude ver la cara del delincuente. No quería decirle nada a mis padres, porque todavía estaba enfadado con ellos. Por la mañana, decidí tomarme mi tiempo e ir primero a la escuela. Si supiera la sorpresa que me esperaba allí. Cuando abrí mi taquilla, lo primero que vi fue la misma máscara de buceo que llevaba el delincuente. En la taquilla también había varias bolsas de peces vivos y raros. Mi corazón saltó a mi garganta, y entonces oí un ruido extraño en la entrada principal. Cuando giré la cabeza, vi a los policías. Estaban mirando alrededor, obviamente buscando a alguien. Por supuesto, lo entendí de inmediato. De alguna manera, el contrabandista me reconoció y decidió tenderme una trampa. Colocó pruebas en mi taquilla y llamó a la policía. Volví a salir corriendo, pero como la entrada estaba bloqueada, tuve que escapar por la ventana del baño. Ahora estaba demasiado asustado como para pensar en quedarme ahí ofendido. Inmediatamente corrí a casa para pedir ayuda a mis padres, pero en cuanto giré en mi calle, vi que mi casa estaba acordonada. La policía debió de darse cuenta de que lo primero que iba a hacer era intentar llegar a casa, y me estaban esperando allí. A decir verdad, nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Sabía que la policía tenía demasiadas pruebas contra mí, así que era poco probable que pudiera defenderme.
Me pasé todo el día en los arbustos de las afueras de la escuela, escondiéndome y pensando qué hacer a continuación. Por la noche recordé que mi padre me había hablado de la casa subterránea que él y sus amigos habían excavado en el terreno de la escuela cuando eran niños. Esperé hasta el anochecer y fui a buscarla. Fue difícil, pero estaba muy desesperado. De todos modos, después de un par de horas encontré una puerta apenas visible entre la hierba. La sala subterránea era húmeda, oscura y fría, pero aquí al menos me sentía a salvo. En el interior de la cabaña subterránea había una caja de madera que me llamó inmediatamente la atención. Encontré allá una vela y cerillas, una vieja manta, pero sobre todo me interesó el álbum de fotos. Las fotos estaban descoloridas por la humedad y la vejez y era difícil distinguir algo en ellas. Aún así, pude ver a mi padre y a mi madre y, para mi sorpresa, al señor Snade. Por supuesto, eran adolescentes, pero los reconocí igualmente. Se notaba en las fotos que los tres eran buenos amigos y pasaban mucho tiempo juntos. En algunas de las fotos, mamá y el señor Snade se abrazaban, lo que me parecía extraño. Además, había una cuarta persona en todas las fotos, pero nunca pude verla bien. Pero, ¿sabes lo que más me llamó la atención? Que muy a menudo el señor Snade estaba cerca del agua, y cuando lo vi con su máscara de buceo, todo cobró sentido. Ahí estaba. Él era el delincuente. Y eso explicaba muchas cosas. El señor Snade me reconoció enseguida en la playa, y como profesor tenía acceso a la escuela. Al parecer, mientras yo estaba preocupado por lo que debía hacer, él se coló allá, encontró la llave de la taquilla y escondió las pruebas. Me sentía como la persona más miserable del planeta, pero al menos sabía el nombre de mi abusador. Después de estar así y pensar un poco más, me di cuenta de que la única manera de evitar ir a la cárcel era resolver el crimen yo mismo. Nunca pude volver a casa. Durante el día, mientras la policía merodeaba por el recinto escolar, yo dormía en la cabaña subterránea. Por las tardes salía a comprar algo de comida con el dinero que me quedaba. Una vez incluso conseguí recargar mi teléfono en la cafetería y enviar un mensaje de texto a mis padres. Les envié un mensaje de texto diciendo que estaba bien. Les conté todo lo que me había sucedido, pero desgraciadamente nunca respondieron. No tenía otra cosa que hacer que ir a casa del señor Snade todas las noches. Y todo estaba tranquilo al principio, pero en algún momento mi suerte cambió. A las 3 de la mañana, el señor Snade salió de la casa. Llevaba una gran bolsa en la mano donde se veían un tubo de buceo y una máscara de buceo. Ahí está. Por fin. Tan pronto como el coche se fue, me apresuré a la estación de policía. Allí comencé a rogarle al oficial que viniera conmigo a la playa. Le dije que no tenía nada que ver con el contrabando, pero que si me escuchaban podrían atrapar al culpable en el acto. Excepto que el oficial no quiso escucharme. Trató de esposarme y arrestarme, pero empecé a liberarme y a suplicar. ¡Por favor! ¡Créeme! ¡No he hecho nada malo! Parece que eso funcionó. El policía me miró como si le diera pena. Al final aceptó venir conmigo. Excepto que no a la playa, sino a la casa del señor Snade, ya que estaba más cerca. Lo primero que vi al llegar fue que las luces estaban apagadas y que no había coche. ¡Hurra! Después de todo tenía razón. Ahora el policía llamará al timbre, se dará cuenta de que no hay nadie en casa y entonces me creerá. Exaltante por dentro, me dirigí con el oficial hacia la puerta. Sin embargo, cuando sonó el timbre, un minuto más tarde la puerta fue abierta por el señor Snade. Parecía muy adormilado, pero al verme se pronunció. Por fin han atrapado a este forajido. El shock que sentí no se puede describir con palabras. Me llevaron a la comisaría y me metieron en una celda. Tenía derecho a un abogado. Me esperaban juicios largos y terribles y ni siquiera me defendí. La desesperación que sentí me absorbió toda la fuerza. ¿Se ha acabado realmente? ¿Voy a ir a la cárcel por un delito que no he cometido? Por el cansancio me quedé dormido en el duro banco, solo para despertar unas horas más tarde como una celebridad local. Resultó que mi padre, al enterarse de que me habían capturado, había averiguado quién era realmente el culpable. Fue a la playa y consiguió hacer fotos que expusieron, no al señor Snade, sino su hermano gemelo. Todo este tiempo era él quien pescaba ilegalmente los peces, y era el hombre que no podía ver en la fotografía. Yo no sabía que existía, pero mi padre sí, y eso le ayudó a adivinarlo. Me quitaron los cargos e incluso alabaron, porque fui yo quien ayudó a resolver el crimen. El contrabandista fue a la cárcel y el señor Snade fue despedido de la escuela. Un poco más tarde, mi padre me dijo que le había robado a mi madre cuando era joven y que probablemente por eso el profesor me odiaba tanto.
También se disculpó conmigo y me confesó que había permanecido en silencio y no me había apoyado todo este tiempo porque estaba avergonzado de lo que había hecho. He experimentado más en una semana que en toda mi vida. El miedo y la desesperación me cambiaron, pero me alegro de que todo acabara bien. Ahora nuestra ciudad está a salvo y por fin puedo convertirme en el ictiólogo que quería ser. Nadie me molestará más. ¿Has experimentado alguna vez este tipo de actitud por parte de un profesor? Comparte en los comentarios y asegúrate de encontrar aquí el apoyo que yo no tenía.